Capítulo 6. Conviérteme y seré convertido. Conviérteme y seré convertido. La frase latina Ordo Salutis fue acuñada por los reformadores y se traduce como el orden de salvación. Ordo Salutis se traduce el orden de salvación y se refiere a la secuencia lógica de los beneficios redentores que recibimos los creyentes en relación con nuestra unión con Cristo. Todos los eslabones en la cadena de la salvación poseen tal conexión e interdependencia que no podemos entender alguno prescindiendo de los demás. Sin embargo, no trataré todos estos aspectos con la misma amplitud, sino en función del propósito de este libro. Por otra parte, es evidente que la Biblia revela un orden secuencial en la aplicación de la salvación. Llamamiento eficaz, regeneración monergística, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia, glorificación. Cada eslabón de esta cadena presupone el punto siguiente de forma lógica, aunque en la práctica aparezcan como acciones que actúan en conjunto. El siguiente ejemplo puede ayudarnos a comprender esto que acabo de señalar. Cuando Cristo sanaba milagrosamente a los ciegos durante su ministerio terrenal, la sanidad y la visión eran percibidas casi de manera simultánea, pero es necesario presuponer que la sanidad venía primero y la visión después. Lo mismo ocurre entre el llamamiento y la regeneración, entre la regeneración y la conversión, entre la conversión y la justificación y así sucesivamente. Primero, hablemos del llamamiento eficaz. El término llamamiento es usado en el Nuevo Testamento para referirse al llamado general del Evangelio, como lo vemos en Hechos 17:30. Pero en muchos casos es usado para señalar la obra irresistible de Dios de atraer a los pecadores elegidos al arrepentimiento y a la fe. Todos aquellos que reciben este llamado eficaz de parte de Dios son llevados de forma irresistible a la fe en Cristo, no como si fueran forzados por la omnipotencia divina, sino que por la gracia de Dios en Cristo son inclinados eficazmente a desear lo que Dios desea. En segundo lugar, la regeneración monergística. La palabra monergismo es una combinación del prefijo griego mono, que significa uno solo, y un verbo griego ergo, que significa obrar. Esta palabra significa aquello que opera solo o por sí mismo. Lo opuesto a monergismo es sinergismo, palabra compuesta de la misma raíz anterior, pero esta vez con el prefijo sin, que en griego significa junto con, y hace referencia a una obra en la que dos agentes actúan en conjunto para lograr un resultado. Al afirmar entonces que la regeneración es monergística, estamos hablando de una obra solo realizada por Dios. Una obra solo realizada por Dios. La regeneración monergística es la obra divina por medio de la cual el pecador, muerto en sus pecados, es traído a la vida espiritual en Cristo. En el Nuevo Testamento esta obra es presentada como una nueva creación, como en Gálatas 6:15, como una resurrección espiritual por medio de la cual pasamos de muerte a vida, como en Colosenses 2:13, también como la circuncisión del corazón, Colosenses 2:11, y también como un nuevo nacimiento espiritual, Juan 1:13. Lo que estamos haciendo cuando conectamos la palabra monergismo con regeneración es describir la obra del Espíritu Santo que transforma al pecador sin ninguna cooperación de nuestra parte. Se trata de una obra divina en la que el alma humana es completamente pasiva en la obra de regeneración, no así en la conversión, como veremos más adelante. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, no le estaba ordenando creer en él, sino que estaba clarificándole lo que Dios tenía que hacer primero para que él pudiera ser salvo. Por supuesto, el primer fruto de la regeneración es el arrepentimiento y el creer, pero nadie puede arrepentirse y creer hasta que Dios imparta primero vida nueva. Es muy importante tener presente que Pablo describe a los seres humanos en su estado natural como muertos en sus delitos y pecados. Y esto es claro porque lo dice en Efesios 2:1, pero también continúa diciendo,
que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y más adelante aclara que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La conclusión del argumento paulino es evidente. La fe es un fruto de la regeneración. Y no puede ser al revés, porque los muertos no pueden creer. El teólogo Michael Barrett ilustra esta enseñanza bíblica usando el ejemplo de Adán en el paraíso. Dice Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y que luego sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero noten esto, ese hombre de barro era apenas una escultura sin vida hasta que Dios sopló en ella aliento de vida. Antes de ese acto divino, antes de que Dios soplara el aliento de vida, la escultura no tenía la capacidad de hacerse a sí misma un ser viviente. La escultura de barro no podía disfrutar de todo lo que había a pesar de estar en un paraíso. Aparte de ese soplo divino especial, Adán era insensible al paraíso. De manera similar, el ser humano sin Cristo es completamente insensible a las cosas de Dios. Por lo tanto, solo responderá a ellas cuando Dios le imparta vida nueva en Cristo, en la regeneración. Por eso, el Nuevo Testamento se refiere a esta obra divina como una nueva creación. Barrett enfatiza que en el más trágico sentido, cada pecador está muerto en lo que se refiere al paraíso. Sin embargo, Dios imparte en la regeneración un principio de vida espiritual en el corazón del pecador que resulta en un cambio de naturaleza instantáneo, radical y evidente que afecta por completo la disposición dominante de nuestra vida. El profeta Ezequiel hace referencia a este cambio al prometer que Dios impartiría un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Como dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Los teólogos que redactaron la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, siguiendo de cerca la Confesión de Fe de Westminster, conectan correctamente el llamamiento eficaz con la regeneración. Este llamamiento eficaz proviene solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial, siendo la criatura enteramente pasiva en esto, estando el hombre muerto en delitos y pecados, hasta que al ser vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por este medio para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en este, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. En tercer lugar, la conversión. Esta palabra significa literalmente volverse, dar media vuelta, cambiar el rumbo de nuestras vidas. En términos bíblicos se trata del cambio decisivo de parte del pecador, en donde se vuelve de una vida que antes estaba centrada en sí mismo y esclavizado a Satanás y al pecado, para ahora dirigirse hacia Dios a través de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que menciona Pablo en 1 de Tesalonicenses 1, 9 y 10. En este sentido, el concepto de conversión en la Escritura se solapa o superpone con el arrepentimiento. Tanto el llamado de Dios a la conversión como el arrepentimiento presuponen que estamos yendo por un camino equivocado del cual debemos volvernos. No se trata simplemente de que estamos haciendo algunas cosas que no deberíamos hacer o que son dañinas o peligrosas. Lo que pasa es que vamos en dirección opuesta a la que deberíamos ir. Estamos dirigiendo toda nuestra vida hacia la perdición. Imagina un esposo que es increíblemente desorganizado, bastante brusco en su forma de hablar, muy poco cooperador en la casa y por si todo esto fuera poco, es un adúltero empedernido. Desde la misma luna de miel, esta mujer ha tenido que soportar con paciencia y mucho dolor las constantes infidelidades de su marido, hasta que un día le dice
que no aguanta más y que ha decidido pedirle el divorcio. El hombre reacciona, acongojado y con lágrimas en los ojos, le pide a su mujer que no lo abandone, que le dé otra oportunidad. Le dice entre sollozos: te prometo que a partir de ahora voy a hacer un esfuerzo por ser más organizado, ayudarte con los quehaceres de la casa y ser más cuidadoso con mi forma de hablar. Lo único que no puedo prometerte es fidelidad. ¿Piensas que la esposa quedará satisfecha con esa promesa? Por supuesto que no. Lo más importante para ella no es que su marido corrija algunas cosas de su comportamiento en la casa, sino que sea suyo y de nadie más. Si este hombre quiere preservar su matrimonio, tendrá que hacer un giro de 180 grados en lo que respecta a su relación conyugal. Algo similar ocurre entre Dios y el ser humano. Todos somos conscientes de que hay cosas en nuestras vidas que no son como debieran ser. Muchos tienen la idea equivocada de que lo único que necesitan para estar en paz con Dios es dejar de hacer algunas cosas malas y comenzar a hacer algunas cosas buenas. Sin embargo, el llamado de Dios no es para que dejemos de hacer ciertas cosas, sino para convertirnos, es decir, cambiar por completo y de forma radical el curso de nuestra existencia. Estas fueron las palabras del apóstol Pedro en Hechos 3:19: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Estamos hablando de un proceso que involucra dos aspectos distintos, pero interconectados entre sí: arrepentimiento y fe al dar la espalda al pecado para volverse hacia Dios a través de Cristo. No se trata de una cosa o la otra, sino de ambas cosas a la vez. Marcos narra en su evangelio que después del encarcelamiento de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. En las palabras de Jesús encontramos la demanda que hace Dios al pecador: arrepentimiento y fe. Como dice David Wells, la conversión denota una transformación de estar dedicados a nosotros mismos para estar dedicados a Dios. Por eso, la única prueba real de nuestra conversión es una vida obediente y fructífera. La única prueba real de nuestra conversión es una vida obediente y fructífera. Ahora bien, la Biblia presenta la conversión como las dos caras de una moneda, desde el punto de vista humano y desde el divino. Por un lado nos dice que el que debe convertirse es el pecador. Nosotros tenemos la responsabilidad de arrepentirnos y creer. Somos nosotros los que debemos tomar la determinación de renunciar a nuestra vida de pecado, someternos a la autoridad de Cristo y poner toda nuestra confianza en Él. Eso es lo que implica convertirse desde el punto de vista humano. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que ningún pecador puede volverse por un mero acto de su voluntad, a menos que Dios haga una obra previa en su corazón, en el centro mismo de su personalidad. Uno de los pasajes bíblicos que nos muestra esta realidad es pronunciado por el profeta Jeremías y contiene las palabras que encabezan este capítulo. Jeremías 31:18: escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. En varios pasajes del Nuevo Testamento se presentan la fe y el arrepentimiento como dones que Dios reparte soberanamente. Por supuesto, nadie tiene que saber primero que Dios ha hecho esa obra interior para entonces arrepentirse y creer. Nuestra responsabilidad es responder a la invitación que Dios nos hace en el Evangelio y estar dispuestos a darle la espalda a nuestra vida de pecado y autojusticia para confiar únicamente en Cristo. Nuestra responsabilidad es responder al Señor cuando nos dice: entrad por la puerta estrecha. Pero cuando estemos dentro, podremos percibir que Dios había hecho una obra previa de transformación en nuestros corazones que posibilitó nuestra respuesta a su llamado. Si no tenemos un correcto entendimiento de todo lo que implica la verdadera conversión, poco a poco la iglesia se irá llenando de gente que alguna vez hizo una declaración de haber aceptado a Cristo, entre comillas, pero sin haber experimentado ese cambio radical que Dios opera en el corazón del pecador.
Por otra parte, un mal entendimiento de la doctrina bíblica de la conversión también afectará inevitablemente la manera como presentamos el Evangelio, pero eso va más allá del alcance de este libro. En los siguientes capítulos continuaremos desarrollando el Ordo Salutis, pero dedicaremos el siguiente para reflexionar con mayor profundidad en la justificación por medio de la fe sola.